3 meses han transcurrido de descenso en el número de casos, en el número de hospitalizaciones y en el número de defunciones. De esos 3 meses, 2 meses ya llevamos con semáforo en verde y al menos de aquí al 1 de mayo estaremos con semáforo en verde en las 32 entidades federativas. Mire, después de escuchar esta pronunciación del doctor Hugo López-Gatell, me da muchísimo gusto tener a la doctora Lori-Ann Jiménez, doctora en Ciencias Médicas, aquí con nosotros para que nos explique qué es lo que tenemos que saber a estas alturas de la pandemia. Doctora Lori-Ann, ¿cómo está? La saluda Alexia Guini, muy buenos días. Hola Alexia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Platíquenos, a ver, ¿cómo ve usted esto que declaró el doctor Hugo López-Gatell? Bueno, en principio lo que está diciendo, pues es correcto. Estamos ahorita en un respiro, si se le puede llamar así, en términos de la pandemia, en lo que respecta por lo menos a contagios y a defunciones. En este momento sí estamos en un punto bajo, no solamente en México, en muchas partes del mundo. Si bien la pandemia desde luego que no ha terminado, por mucho que se quiera hacer pensar que estamos en la antesala del fin de la pandemia, esto no necesariamente es cierto. Es decir, se tiene ahorita incertidumbre si en realidad es la antesala del fin o no. Pero bueno, hay que ver a otros países para entender que la pandemia definitivamente no ha terminado todavía. Es decir, hay que ver a China, lo que está pasando. Ahorita tienen a Shanghái en un confinamiento masivo, con casos y con contagios de COVID-19 en niveles que no habían visto durante toda la pandemia en China, ¿no? Entonces, eso, lo que recientemente acaba de ocurrir en Corea del Sur, en Hong Kong, en Europa incluso. Es decir, hay países en Europa, hoy Reino Unido está presentando más defunciones diarias por COVID-19 de las que presentó en su ola previa causada por la variante Omicron, es decir, la primera ola de Omicron. Entonces, doctora, bueno, el mensaje aquí, nada más... Sí. No, termine, por favor. Sí, nada más para concluir, el mensaje aquí es, sí, estamos ahorita en una etapa como que podemos respirar y qué bueno que estemos ahorita con casos y defunciones bajas, pero la pandemia no ha terminado y descuidándonos esto puede volver a repuntar. Claro, pero a mí me llama mucho la atención que mientras en el resto del mundo los casos fueron de más a menos, ¿no? Con sus excepciones, ¿por qué de repente se dio este pico de casos en China cuando supuestamente lo habían tenido tan controlado durante los primeros 2 años de la pandemia? Bueno, hay varias razones por las que este mismo fenómeno ocurrió en China, en Hong Kong y en Corea del Sur. También en otros países, principalmente de las regiones del sur y del sureste asiático. Ocurrió esto mismo en Australia, en Nueva Zelanda, etcétera. A ver, los casos no han ido de más a menos. Al contrario, los contagios o los casos de COVID-19 en el mundo y en todos los países fueron de menos a más. Es decir, la ola más reciente es donde se ha presentado más contagios que toda la pandemia, es decir, en la ola esta de la variante Omicron. Entonces, lo que ha venido de más a menos, más o menos en términos generales, han sido las defunciones. Eso sí, este es un común denominador en la mayor parte del mundo. La razón es la vacunación, desde luego. Es decir, que las muertes han ido disminuyendo conforme la cobertura de vacunación ha ido siendo más amplia en más regiones del mundo. Pero a ver, ¿qué es lo que ahora, por qué este fenómeno se está dando tan grave en China? En donde se dio de forma realmente más grave fue anteriormente en Hong Kong, en donde se presentaron los índices de letalidad más altos que se han visto durante toda la pandemia en cualquier parte del mundo. Es decir, es un país que tuvo muy bien controlado, con muy pocas defunciones, y de repente es un pico de mortalidad que no se había visto
es decir, bueno, sin precedente, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Las razones son varias. Una una de las principales es que en esos países, mientras que sí han ido avanzando en su cobertura de vacunación, uno de los problemas que han tenido es de convencer a la población de adultos mayores, que necesitamos recordar, la población de adultos mayores es la que tiene la más alta vulnerabilidad, son los más vulnerables a fallecer, a presentar COVID-19 grave, a hospitalizarse y a morir de esta enfermedad. Entonces, estos países han tenido problemas para convencer a la población de adultos mayores de que se vacune. Entonces, sí han ido, desde luego, progresando de forma importante en sus campañas de vacunación, pero lamentablemente, a diferencia de otras regiones del mundo, son sus adultos mayores los menos vacunados. Y esto entonces ha impactado en, ahora que se propaga una variante que es mucho más contagiosa que las anteriores, es la variante Omicron, pues ahora no pueden detener el brote, la transmisión de contagios, y ahora esto le pega de forma importantísima a la población más vulnerable, que son los adultos mayores. Esta ha sido la razón principal por la que en estos países se ha visto un aumento, es decir, un pico tan grave en defunciones, cuando realmente las defunciones en prácticamente todo el mundo han ido en descenso. Doctora Lorian, le saluda Alfonso Cerqueda. El pasado 1 de abril, con aplausos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunciaba el uso del cubrebocas, la recomendación de que en exteriores ya no pues se podía usar el cubrebocas, solamente en interiores. Cabe mencionar que pues en nuestro país no fue obligatorio en ningún momento, solamente recomendable. Y bueno, ¿cuándo, aunado a este periodo vacacional, cuándo podremos ver los efectos de esta medida positiva o negativa? ¿Cuándo podríamos estar viendo, digamos, si funcionó o no esta medida, esta relajación? Sí, bueno, a ver, eso tiene varias vertientes tu pregunta. A ver, en principio no hay otro calificativo, es una payasada lo que algunos políticos han querido hacer de estos anuncios de supuesto, ahora le permitimos a la gente que ande sin cubrebocas si así quiere hacerlo, ¿no? Todos los políticos que ahorita han hecho esto no han hecho más que un circo mediático, porque hay que recordar que en nuestro país, como bien lo acabas de señalar, el uso del cubrebocas nunca fue ni es obligatorio. Es decir, salvo en muy contadas excepciones, como en la Ciudad de México el transporte público, en la ciudad de Nuevo León, de Monterrey, en algunos espacios también públicos cerrados, o sea, salvo muy, muy contadas excepciones en donde sí hay uso obligatorio de cubrebocas en algunos espacios interiores, en nuestro país nunca ha sido obligatorio el uso del cubrebocas en términos generales, y mucho menos en espacios al aire libre, ¿no? Entonces, pero los políticos pues hacen lo que los políticos hacen, ¿no? Que es mucha demagogia y propaganda para ellos mismos y qué sé yo, ¿no? O sea, entonces lo que la jefa de gobierno hizo pues es ni más ni menos que una payasada de decir, les voy a conceder esto, ahora sí, quítense el yugo del cubrebocas, ¿no? Es lo que quiso decir, ¿no? Y yo soy la persona que les va a permitir ser libres, quítense el cubrebocas, ¿no? O sea, por Dios, eso es una payasada, es decir, aquí nunca fue obligatorio el cubrebocas al aire libre y nada más utilizan eso para hacerse puntos políticos, lo cual es realmente lamentable, ¿verdad? Es deplorable que utilicen un tema tan trascendente para un asunto realmente tan nimio como su avance de popularidad, ¿no? Pero aquí el punto que sí importa mucho, más allá de este tipo de payasadas políticas, es que el cubrebocas es la herramienta más simple, menos costosa y más útil hoy por hoy para detener la transmisión de COVID-19, ¿sí? Y estos políticos, por hacer este tipo de circos, lo que están queriendo hacer es retirar la medida
más efectiva contra la transmisión del virus. Hay que recordar, como ya lo dije, la pandemia no ha terminado. La pandemia todavía, es decir, no podemos predecir en este momento si realmente estamos en la antesala del fin de la pandemia o no. Es decir, ya nos acaba de pasar un evento que nadie pudo haber, que no se pudo haber predicho, que es la propagación de la variante Omicron, que cambió pues todo el juego en términos de tener una variante que era mucho más transmisible, que evade más a la inmunidad, toda una serie de cosas, ¿no? O sea, la propagación predominante de la variante Omicron vino a cambiar muchos paradigmas de la pandemia. Ahora, esto ya nos pasó no una ni dos, porque fue Delta, previo a Omicron, y previo fue Gamma, y fue Alfa, y etcétera, ¿no? Entonces, ahorita esto podría volver a ocurrir, ya ha ocurrido, y puede volver a ocurrir que veamos el surgimiento de una nueva variante que haga que nuevamente tengamos olas de contagio y de defunciones muy importantes alrededor del mundo. Entonces, hoy por hoy, decir se acabó el uso obligatorio de cubrebocas, aunque en un país que nunca fue obligatorio, pero bueno, es darle un mensaje a la población de que ya se pueden relajar las medidas preventivas, y esto definitivamente no es el caso. Es decir, para terminar con la pandemia se necesita ampliar la cobertura de vacunación y no relajar las medidas preventivas, es decir, seguir procurando detener la transmisión del virus. Claro, y por último, doctora, ¿cree que la gente va a necesitar una cuarta dosis? Ya empezársela a poner como en Estados Unidos, ya le empezaron a recomendar a gente mayor de 60 años. En Estados Unidos la cuarta dosis está recomendada a personas de 50 años en adelante, de forma general de 50 años en adelante, y a toda la población de 12 años en adelante, si es que tienen alguna comorbilidad importante o un problema de inmunodeficiencia, ¿no? De algún inmunocompromiso que los ponga en más alto riesgo. Pero bueno, la recomendación de la cuarta dosis no se ha hecho ni en Estados Unidos ni en ninguna parte como una recomendación universal. Es decir, la cuarta dosis, las recomendaciones son muy específicas de que se administren cuartas dosis en las poblaciones, únicamente en las poblaciones más vulnerables, empezando por las poblaciones de mayor edad, desde luego, y está recomendado que sean vacunas de RNA mensajero las que se apliquen para esta cuarta dosis. Aquí en México, bueno, es un desastre hoy por hoy la campaña de vacunación contra COVID-19. Todo pues está completamente improvisado. Ahora abren la vacunación, vacúnese quien sea, cuando quieran, todas las veces que quieran, no necesitan identificarse. O sea, es un descontrol. Se fue de un control excesivo a la falta absoluta de control, ¿no? En la campaña de vacunación. Pero bueno, y aquí la vacuna que se ofrece es AstraZeneca. Pues es que no hay estudios científicos, no hay evidencias para saber si realmente otra dosis más de AstraZeneca tiene el mismo efecto que querríamos que se sabe y que ya hay estudios publicados con las vacunas de RNA mensajero como Pfizer y Moderna, ¿no? Como sea, bueno, la recomendación es las poblaciones de más alto riesgo deben recibir un segundo refuerzo, sin duda. De acuerdo, pues muchas gracias, doctora, muy claro todo, y esperamos poder conversar con usted más adelante. Claro que sí, con muchísimo gusto. Que estén muy bien, muy buen día. Gracias, buen día. Fue la doctora Lori Ann Jiménez, doctora en Ciencias Médicas, y nos vamos.